Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 8 de julio del año 2022. Vamos a tener la conclusión de la lección número 2 que hemos venido estudiando durante la semana y se ha titulado Los crisoles venideros. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro capítulo 4 versos 12 y 13. Durante esta semana estudiamos diversos tipos de crisoles en los que podemos encontrarnos. Algunos nosotros mismos nos los buscamos y en otros somos sometidos especialmente en ellos. Pero en los dos casos, si nos ponemos en las manos de Dios, serán una gran bendición para nosotros. Queridos amigos y hermanos, no seamos sometidos al crisol sin ningún provecho. Que Dios permita que al ser sometidos al intenso calor del crisol pueda traer como resultado la transformación de nuestro carácter y nuestro crecimiento espiritual. Domingo 3 de julio, sorpresas. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La sorpresa lógicamente es un elemento inesperado y esta puede llegar por diversas causas que muchas veces no está en nosotros controlar. Nunca deberíamos de pensar que las pruebas no forman parte de nuestra vida, porque esa es la única forma en que podemos crecer espiritualmente. Así que nadie se sorprenda ni que piense que las pruebas no forman parte de nuestra vida. Las pruebas forman parte de nuestra vida porque nos ayudan a crecer espiritualmente y a transformar nuestro carácter. Lunes 4 de julio, los crisoles de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo anda suelto y desesperado, además hambriento como león, porque quiere devorarnos y acabar con nosotros. Pero debemos estar en guardia para no caer en sus trampas. Podemos ser sometidos a su crisol, pero en el nombre del Señor resistir y así obtener mayor crecimiento espiritual para nuestra vida. Pero cuando somos obstinados y nos metemos en terreno peligroso y cedemos a las tentaciones, si resistimos insistentemente la ayuda de Dios, finalmente el Espíritu del Señor se irá apartando de nosotros y finalmente seremos presa plena del diablo. Sería una pena que eso sucediera en nuestras vidas, porque teniendo la oportunidad de ser salvos por toda la eternidad, la dejemos escapar. Martes 5 de julio, los crisoles del pecado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Siempre lo hemos dicho y seguiremos diciendo: el Señor puede perdonar cualquier pecado que hayamos cometido, siempre y cuando nos arrepintamos genuinamente, confesemos y pidamos perdón. Pero desafortunadamente las consecuencias del pecado van a llegar, especialmente si su pecado tiene algo que pueda afectar su salud. Sus hábitos pecaminosos pueden ser perdonados, pero finalmente la enfermedad va a llegar como una consecuencia de su pecado, no porque Dios no lo haya perdonado, sino porque las consecuencias finalmente tienen que llegar. Y a pesar de todo, los crisoles del pecado, si los aprovechamos positivamente, pueden llegar a ser gran bendición para nuestra vida y nos pueden ayudar a crecer espiritualmente. Miércoles 6 de julio, los crisoles de purificación. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Las impurezas que contienen los metales preciosos eran eliminadas en el crisol, eran purificadas en el crisol, de tal manera que cuando el metal precioso era sometido al fuego intenso, salía totalmente sin ninguna impureza, purificado. Ese es el proceso por el cual debemos pasar todos los cristianos para recobrar el carácter de Dios en nuestra vida. Jueves 7 de julio, los crisoles de la madurez. Y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Una de las metas del cristiano es ir alcanzando la madurez espiritual. Eso a veces se consigue con el paso del tiempo, pero no siempre es tan sencillo. En la mayoría de las veces tenemos que ser sometidos al crisol para alcanzar la madurez espiritual. Y el propósito de alcanzar esa madurez espiritual es que podamos vencer al pecado, que podamos mantenernos sin fluctuar, sin cambiar y siempre de parte de la justicia. La naturaleza de nosotros es, por naturaleza nosotros somos volubles, pero cuando vamos alcanzando la madurez espiritual, dejamos de ser volubles y nos mantenemos firmes y sin fluctuar, sin cambiar ante nuestros principios. Para estudiar y meditar. El que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. En su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter, los defectos que permanecían ocultos de su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirlo. Muchas veces permite que los fuegos de la aflicción los asalten para que puedan ser purificados. Entre el pueblo de Dios se está verificando un proceso de refinamiento y purificación. El Señor de los ejércitos se ha empeñado en esta obra. Este proceso es muy doloroso para el alma. Sin embargo, es necesario realizarlo para eliminar las impurezas. Las pruebas son indispensables, pues nos traen más cerca de nuestro Padre Celestial, sometiéndonos a su voluntad y permitiéndonos ofrecer al Señor una ofrenda en justicia. Dios coloca a sus hijos en la misma situación una vez tras otra, aumentando la aflicción hasta que la mente se hinche de perfecta humildad y el carácter se transforma. Entonces triunfan aquellos sobre el yo, de acuerdo con Cristo y el Espíritu de los cielos. No se puede efectuar sin sufrimiento la purificación del pueblo de Dios. Él nos lleva de un horno a otro para probar nuestro valor genuino. La verdadera virtud está en someterse a la prueba. Si nos mostramos renuentes a la obra escrutadora del Señor, estamos en peligro. Para que estos puedan darse cuenta a ciencia cierta de la situación, el Señor permite que se vean sometidos al fuego de la aflicción y así se purifiquen. Las pruebas de la vida son los divinos artesanos destinados a eliminar las impurezas, debilidades y asperezas de nuestro carácter, con el propósito de prepararnos para gozar de la sociedad de los purísimos ángeles celestiales en gloria. El fuego no nos consumirá, sino que eliminará la escoria y saldremos purificados 7 veces, ostentando el sello de la divinidad. Queridos amigos y hermanos, el crisol no es enemigo nuestro. El crisol es una bendición que Dios nos da. Pongámonos en las manos de Dios para que siempre seamos sometidos al crisol, podamos salir victoriosos y con la bendición que ello conlleva. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.